este mismo caso. Recuerden que en el ENARM pueden ser de 1 a 3 casos, 1 a 3 preguntas por un solo caso. ¿Qué fue lo que pasó que esta paciente en tu cara desarrolló una crisis de tirotoxicosis? Voy a lanzar por la glucosa elevada, B, por la angiotomografía de vasos pulmonares, C, toma de gasometría porque le tomaste una gasometría, o D, lo hizo porque se elevaron las transaminasas. Es el caso clínico número 3. Les doy un minuto, por favor, porque la pregunta es, ¿por qué hizo crisis tirotóxica en tu cara, en tu servicio de urgencias? Vamos a lanzar la votación. Un minuto. Voten, por favor. ¡30 segundos! ¡10 segundos! Este casito sí está un poquito más difícil y lo importante es que sea aquí y no en el examen, que se equivoquen aquí y no en el examen. Bueno, tiempo, ya tenemos un minuto. Y bueno, el 45% de ustedes contestó de forma adecuada. La respuesta correcta es la angiotomografía de vasos pulmonares. Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué la angiotomografía de vasos pulmonares le desencadenó una crisis tirotóxica a esta paciente que tenía hipertiroidismo? ¿Por qué le desencadenó una angiotomografía de vasos pulmonares, una crisis tirotóxica a esta paciente? A ver, quiero escucharlos. Valeria, Alan, Oscar, Isela, pueden retirarse si quieren de la clase, ya lo saben todo. Excelente respuesta. Por el contraste iodado, uno de los factores de riesgo para desarrollar en pacientes con hipertiroidismo una tormenta tiroidea es administrar un contraste ¿con qué? Con yodo. Muy bien, no es cierto, es mentira, Oscar, no te retires, simplemente quería alabar el hecho de que es un diagnóstico fino, es como una copa de vino y Cabernet Sauvignon, Shiraz, muy bien, excelente, excelente. Fue por eso. Entonces, recuerden, la tormenta tiroidea, los pacientes que están en factor de riesgo para esto, pues son los pacientes con hipertiroidismo sin tratamiento. Y casi prácticamente cualquier cosa puede desencadenarla. Pueden ser cirugías, cualquier cirugía. Enfermedad aguda, desde una infección viral lo puede desencadenar. Incluso a las pacientes con hipertiroidismo, cuando dan a luz, el propio nacimiento del producto puede desencadenar una crisis tirotóxica y una carga aguda de yodo. Contraste yodado es uno de los factores de riesgo. Y bueno, te vas al caso clínico y dices, bueno, ¿y a quién se le ocurrió hacer una angiotomografía a esta paciente con riesgo bajo, 32 años, sin factores de riesgo? Bueno, no vamos a juzgar, alguien lo hizo y le desencadenó a esta paciente una crisis tirotóxica. ¿Cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? Es mucho más fácil diagnosticarlo en papel, es decir, en el examen, que en la vida real. Tienes que tener mucha sensibilidad. ¿Por qué? Pues porque el cuadro clínico no es tan sugestivo, es decir, tienes que tenerlo en mente, sobre todo esta paciente que no tenía datos, no tenía un hipertiroidismo diagnosticado, porque ¿cuál es el cuadro diagnóstico? Fiebre, taquicardia, hipertensión, algunos pueden llegar a falla cardíaca o arritmias, agitación, delirium, convulsiones, coma. Hay pacientes tal vez que tengan bocio, proptosis, temblor, náusea, vómito, diarrea, ictericia. Es decir, el cuadro clínico es muy variable y sobre todo lo que te tiene que llamar la atención es el hecho de que el paciente no estaba febril y empezó con fiebre y tenía
y tenía estos datos, y con la carga de yodo por la angiotomografía fue que lo desarrolló. Ok, excelente. Este caso es de lo más difícil que les puedan preguntar acerca de hipertiroidismo, que es la tormenta tiroidea, y con estos datos muy sugestivos, muy suaves, que casi ni se notan, es como los van a querer confundir, pero ustedes no se van a confundir porque la tuvieron correctamente. Ok, vamos con el caso clínico número 4. Es un hombre de 70 años de edad, un abuelito precioso, que acude a urgencias y te lo trae su hija porque lo fue a visitar a su casa y estaba letárgico y confundido. Te menciona la hija que hace 2 días tuvo un resfriado. El señor vive solo, camina con una andadera porque fue una secuela después de hace 5 años que tuvo un infarto cerebral de tipo isquémico. La hija va a verlo diariamente y le ayuda con las actividades de la vida diaria, pero hoy se preocupó mucho de cómo lo vio y te lo llevó a urgencias. A la exploración física, el señor está febril, tiene 38 grados, TA de 90 a 65, la frecuencia cardíaca de 112, respiratoria de 24. Le pides que abra la boca, el señor está seco, seco. Puedes prender un cerillo si quieres ahí en la boca, está seco el señor. Lo canalizas, le tomas análisis de sangre y orina. El sodio, cloro, bicarbonato están normales. El potasio sí está elevado en 5.9. Tiene glucosa de 1000, es decir, puedes endulzar el café con la sangre del señor. Tiene 1 gramo de glucosa por decilitro. La amilasa está elevada en 100. BUN está muy elevado en 110. Las pruebas de funcionamiento hepático, bilirrubinas, transaminasas están normales. La gasometría, mejor que la nuestra. pH 7.4, la PCO2 de 38, bueno, a lo mejor está reteniendo un poquito de CO2, pero el pH está en 7.4, lo está compensando de forma adecuada, y una presión parcial de oxígeno de 90. Ahora, con estos datos, ¿cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? A, que tenga una cetoacidosis diabética. B, infarto agudo del miocardio. C, que tenga otro EBC isquémico, tiene el antecedente del paciente. O D, tiene un estado hiperosmolar hiperglucémico. Voy a lanzar la votación. Es el caso clínico número 4. Les voy a dar 1 minuto y un poquito más para que piensen, analicen los datos y por favor, voten. Y tiempo. Perfecto. 97% de ustedes logró identificar adecuadamente un estado hiperosmolar hiperglucémico. Y nuevamente recuerden que la repetición es una parte muy importante del aprendizaje. Al 97% de ustedes les pregunto, ¿por qué este paciente, a pesar de que tiene 1000 miligramos de glucosa por decilitro,
¿Por qué no tiene una cetoacidosis diabética? pH normal, gasometría normal, pH normal. Recuerda, la complicación es cetoacidosis diabética. Repítelo en casa. Cetoacidosis diabética. Entonces, si el pH está normal, no puede existir una cetoacidosis diabética, ¿ok? Ya desde ahí, todo lo demás que me están diciendo está súper excelente. Me están diciendo que la glucemia está por los cielos, que puedes endulzar el café de las enfermeras con la sangre del Señor, que fue algo insidioso exactamente, tuvo datos de infección, está viral, y alguien ya se aventó a la osmolaridad, ok, muy bien, perfecto. Entonces, de forma general, tenemos los datos de que tiene un antecedente infeccioso, tiene la glucosa elevada, no tiene datos de cetoacidosis, no tenemos ni gasometría alterada y no tenemos ni siquiera un examen de orina o alguna otra forma de medir las cetonas en este paciente. ¿Ok? Vamos ahora a la siguiente pregunta de este mismo caso, antes de hablar del estado hiperosmolar, hiperglucémico. De todas estas opciones, ¿cuál es el mejor tratamiento inicial para este paciente? A, una solución salina al medio. B, le damos insulina de larga acción, tiene 1000 miligramos de decilitro, doctor. C, solución salina. O D, bicarbonato de sodio. Es el caso clínico número 5. Voy a iniciar la votación. Tenemos 1 minuto y ahorita hacemos la discusión. Y por favor, voten. Cinco segundos. Y tiempo. Perfecto. Aquí ya no hubo tanta contundencia. El 58% de ustedes tuvo la respuesta correcta, que es iniciar una solución salina fisiológica al 0.9%. 23% de ustedes quiere a este paciente darle solución al medio y el 19% de ustedes quiere darle insulina de larga acción. Entonces, vamos a discutir el por qué la solución salina es la respuesta correcta. Recuerden que el estado hiperglucémico hiperosmolar existe a diferencia de una deficiencia absoluta en el caso de la cetoacidosis diabética. Aquí hay una deficiencia relativa de la insulina. Por esto es que es un poquito más común, bueno, es más común en los pacientes que tienen diabetes tipo 2 que diabetes tipo 1. Los cambios van a ser mínimos o ausentes en la gasometría y en el anion gap. Esto del anion gap lo veremos más a profundidad la próxima semana, que vamos a iniciar con nefrología. Entonces, recuerda, parece algo, incluso hasta lo he repetido varias veces, a lo mejor algo muy lógico, pero no puedes hacer diagnóstico de una cetoacidosis diabética si no tienes cetonas, si no tienes alteraciones en la gasometría. Hablo específicamente de una acidosis metabólica con un anion gap amplio. Estos pacientes, a diferencia, por ejemplo, de la cetoacidosis diabética, que tienen 300 a 500 miligramos sobre el decilitro de glucosa, estos pacientes tienen cantidades exorbitantes de glucosa, por encima de 1000 miligramos sobre decilitro. Alguno de ustedes me mencionó osmolaridad elevada. Estos pacientes van a tener una osmolaridad calculada y medida por encima de 320 miliosmoles sobre kilo.
y estos pacientes están secos. Y la primera vez, o si ya lo hicieron, que vean un paciente con un estado hiperosmolar, no se les va a olvidar. Tienen la lengua así como perico, así de negra, así seco. Sí están los pacientes que tienen, porque les falta agua, pero litros y litros de agua. Entonces, la primera, y me voy a regresar a la pregunta, vamos a hacer estas cosas eventualmente, tal vez lo del bicarbonato de sodio, no. Pero este paciente, lo primero que está, recuerden, seco, como lengua de perico, lo primero es ponerle solución salina, pero a chorro, tratar de rehidratarlo lo más posible, porque de hecho muchas veces vienen por eso, por la deshidratación tan intensa y tienen un déficit corporal de hasta 10 litros de agua. Posteriormente, recuerda que hay una pseudohiponatremia que ya es más difícil verla con los estudios de laboratorio mucho más modernos, pero cuando ya el paciente, el sodio, porque este paciente tiene una pseudohiponatremia seguramente, cuando ya el sodio se encuentra dentro de rangos normales, es ya el mejor siguiente paso poner una solución al medio para no llevarlo a la hipernatremia. Y este paciente eventualmente requerirá insulina, pero la medida inicial y la de mayor importancia y la que tienes que primero solicitar es hidratar a este paciente. Recuerden que en todos los pacientes que tengan cetoacidosis o estado hiperosmolar, la administración de insulina es mediante medio intravenoso. Estos pacientes están muy graves. Recuerden que hay insulinas y esta insulina de larga acción, recuerden que solamente hay una insulina. Y esta insulina se modifica y es como tenemos las ultra rápidas, las rápidas y las de larga duración y las de ultra larga duración. Pero la única insulina que se puede administrar de forma intravenosa es la insulina regular. Entonces, estos van a ser los pacientes los cuales solamente les vamos a administrar insulina, pero siempre va a ser de forma intravenosa. ¿Por qué? Porque es raro y si a lo mejor ya tuviste la capacidad tú de rotar una terapia intensiva, estos pacientes no les ponemos insulina subcutánea. No les ponemos insulina subcutánea, porque recuerda que estos pacientes en áreas críticas pues están hipoperfundidos, la administración es intravenosa, entonces ten esa precaución con estos pacientes para que no vayas a darles insulinas subcutáneas, se les da una insulina que va a ser totalmente de forma intravenosa. Ok, y ahora regresándome nuevamente a este caso, ¿se acuerdan cómo calcular la osmolaridad de estos pacientes? Alguien que esté... ¿Cómo se calcula la osmolaridad de los pacientes? Ok, mientras algunos me escriben, me pone Oscar, oiga doctor, ya que lo menciona, ¿hay una meta en cuanto a la hidratación o un parámetro de decir, es momento de parar la hidratación? Mira, estos pacientes tienen un déficit, es excelente pregunta, tienen un déficit de entre 8 y 10 litros. Entonces, lo que hacemos es, hay una fórmula para calcular la pseudohiponatremia. Entonces, este paciente no tiene 140 de sodio, como yo te lo mencioné. Debido a que la glucosa está muy elevada, seguramente este paciente está aproximadamente como en 130 de sodio. Lo que hacemos con estos pacientes es hidratarlos y una vez que va disminuyendo la glucosa, volvemos a calcular el sodio con la fórmula corregida para pseudohiponatremia. Se los voy a dejar de tarea que lo investiguen. Y en ese momento ya cambiamos a solución al medio. Insisto, estos pacientes eventualmente vamos a hacer todo lo que pusimos en los distractores, pero lo importante y la Secretaría de Salud lo que quiere es de que tú tengas el mapa mental de que es A, B y C. Ok, ya me pusieron algunos. Es 2 por sodio más la glucosa sobre 18 más el BUN sobre 2.8. De forma general, y esto es un truco bajo la manga, sobre todo porque para cada pregunta en el examen nacional van a tener 1 minuto, 2 por sodio más glucosa sobre 18. ¿Ok? El BUN sobre 2.8 está bien, hay algunas fórmulas incluso que meten potasio, pero activamente la osmolaridad va a estar dada por el sodio y por la glucosa. Entonces, este paciente tiene una osmolaridad muy, muy elevada.
Entonces, 2 por sodio más glucosa sobre 18 es la osmolaridad efectiva. Van a tener más de 320 y con eso puedes seguir y analizar el caso. Me pone Miguel, en el ENAR vino una pregunta así de cetoacidosis, pero preguntaban cuál era la mejor solución, si la fisiológica o la salina y calcular los mililitros a pasar. La mejor solución para pasar en ambos estados es, primero lo que tienes que hacer es calcular si el paciente tiene o no una pseudohiponatremia. Y estos pacientes, lo mejor es pasar solución salina al 0.9%, que también se conoce como solución fisiológica. ¿Y cuántos mililitros pasar? Por lo general, iniciamos a 1 mililitro por kilo de peso. Así es como lo empezamos a iniciar. Por ejemplo, este paciente tiene 154 de sodio ya corregido con glucosa. Entonces, eso es lo importante. O sea, este paciente necesita agua, 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 y con esto hidratarlo mejor. Posteriormente lo pasaremos a insulina, pero recuerden que la insulina va a ser intravenosa. Este paciente se va a ir a terapia intensiva. Entonces, tengan muchísima precaución con esto, paciente. Ok, bueno, vamos a continuar con el siguiente caso.